5 años después de que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19, se conoce que más de 36.000 personas en Ecuador fallecieron por el coronavirus, originada en Wuhan, China, a finales de 2019. E inclusive en el 2025 todavía siguen presentándose muertes por COVID. Y es que nadie estuvo preparado, dice Bernardo Vega, un médico investigador, que según la situación sanitaria sugería medidas con el fin de contener los casos, más cuando las autoridades anunciaban una libre movilidad en fechas como el Día de la Madre y feriados como el 10 de agosto con fines económicos. Multiplicaron por 10 o por 15 o por 20 veces el número de casos que tuvimos con el virus, que fueron incrementándose hasta tener el pico más alto entre diciembre y enero del 2020 y el 2021. Muestra de lo que no se debía hacer en política pública, señala el galeno. La tardía declaratoria de emergencia sanitaria, el 11 de marzo de 2020, un mes después del caso cero, un estado de excepción que inició el 16 de marzo y el uso obligatorio de la mascarilla desde mediados de abril. Otros países que enfrentaron el brote de COVID tuvieron acciones mucho más tempranas, ¿no? Con el asunto del cierre de fronteras, con el asunto del uso de la mascarilla y el reforzamiento, obviamente, de los sistemas de atención. En nuestro país, obviamente, a raíz de la pandemia se permitieron espectáculos deportivos. Hubo un partido famoso de fútbol en la ciudad de Guayaquil, donde obviamente ese impacto de esa simple medida fue que Guayaquil sea una de las ciudades del mundo donde evidentemente el número de muertes rebasó de sobra la capacidad de las funerarias que tenía. En resumen, se reveló la realidad del sistema de salud pública ecuatoriano. La lección entonces es que la inversión en salud es importante y obviamente no solamente en estados de emergencia, sino durante todo el tiempo. Sin olvidar la inversión en el sistema educativo, agrega, por las secuelas que dejó la COVID-19 en la formación de niños, adolescentes e incluso universitarios, y la violencia que escaló dramáticamente. Escenarios que muchos aprovecharon, por ejemplo, con sobreprecios de mascarillas, fundas de cadáveres y las pruebas para el virus. Todavía somos testigos de los problemas que hay en el Teodoro Maldonado Carbo y en otros hospitales, ¿no? En medio de todo y las lecciones de vida como el uso de mascarilla en casos de enfermedades respiratorias y la vacunación, el profesional de la salud destaca que la organización y planificación de Cuenca y la provincia como tal, donde no se vieron estados lamentables, como otras ciudades con hospitales desbordados. Liliana Llanes, Unción Televisión.